Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Amigos oyentes, una vez más nos encontramos aquí en Al Día con la Iglesia. Hoy tenemos una oportunidad nueva para vivir, para conversar, para disfrutarnos este espacio que nos permite seguir creciendo como iglesia que peregrina en Medellín, pero si ustedes nos escuchan desde otro lugar de nuestro país o del mundo, pues qué rico que sepamos que estos temas y estas conversaciones nos permiten precisamente creer como comunidad cristiana. Hoy tenemos un tema maravilloso para abordarlo en esta conversación, pues como siempre súper bien acompañada. Eni, qué alegría saludarte. Hola Vale y a todos nuestros oyentes, qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio que siempre nos propone momentos de diálogo que disfrutamos mucho. Es un tema que definitivamente debe empezar a calarnos muy profundamente en el corazón. Además, también es una invitación para muchas de las personas que nos escuchan en este espacio, así que esperamos que se queden hasta el final y pues compartan este espacio con nosotros en este día. Yo creo, Eni, y pues nuestros oyentes, que en definitiva hay una frase que cada vez se hace más común en nuestra cotidianidad como iglesia y es que estamos en la hora de los laicos. ¿Qué significa eso? Pues es algo de lo que vamos a conversar hoy, ese tema de cómo los laicos hoy se sitúan como la esperanza de nuestra iglesia, porque son precisamente los testigos y pues un poco la iglesia del futuro. E incluso nuestra iglesia del presente nos habla sobre eso, para abordar el tema entonces del laicado en nuestra iglesia y cómo se aborda y cómo hoy son un signo de esperanza. Hemos invitado al padre Alexander Pareja. Él es el delegado para la delegación de los ministerios litúrgicos confiados a los laicos y también es el párroco de la parroquia La Consolata. Qué alegría, padre, tenerte por aquí. Bienvenido. Gracias, Valentina, y a todo el equipo de trabajo de la Delegación de Comunicaciones. Nuestro agradecimiento es de la Delegación de Laicos por la invitación a este programa. Para conversar también hemos invitado al diácono Juan Sebastián Garaviz. Él es el diácono permanente que acompaña a la delegación. Qué rico tenerte por aquí la primera vez, maravilloso que podamos conversar sobre eso, además porque yo siento que el diaconado permanente cada vez tiene más fuerza en nuestra iglesia y nos habla también de un laicado comprometido que pues es bajo una orden, pero pues hay unas implicaciones ahí muy interesantes. Qué rico tenerte por aquí, Juan Sebastián, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos y espero poder compartir un poquitico también sobre este ministerio que es tan bonito en la iglesia, que es el diaconado permanente. Muchas gracias a ti por acompañarnos y finalmente nuestra mesa de conversación se cierra con Frank Chavarriaga. A él lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en Al Día con la Iglesia Radio y será una oportunidad también para hablar con él porque se desempeña como el asesor de la delegación de pues, los ministerios litúrgicos confiados a los laicos. Qué rico también tenerte por aquí, aprender de toda la labor que realizas y cómo pues en tu vida precisamente eres un laico que sigue siendo testigo de esperanza. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y qué rico compartir con ustedes esta jornada de trabajo, no solo radial, sino también al servicio de la Arquidiócesis de Medellín. Así es, bueno, con esta mesa súper enriquecida vamos entonces a conversar. Padre, qué rico que comencemos hablándole a nuestros oyentes qué son los laicos, cuándo entonces comienza este concepto como abordarse en nuestra iglesia. Pues si vamos a los tiempos de Jesús nos podemos imaginar muchos hombres y muchas mujeres que hacían parte pues como de toda su comunidad, pero pues asumo que es un concepto que se ha ido construyendo con los años y que hoy pues tiene unas implicaciones interesantes. Bueno, laicos al servicio de la liturgia son propiamente algunos ministerios, pero el laico por lo general es aquel que se apropia de su tarea bautismal, como hijo de Dios, como miembro de la iglesia, como sacerdote, profeta, como rey, como evangelizador, como aquel que asume en su vida esa paternidad misma de Dios, que se siente hijo amado, que se siente comprometido
que se siente también directo responsable en la tarea de la extensión del reino de Dios. Por lo tanto, entonces, el laico es el bautizado que asume en plenitud pues toda esa realidad misma del sacramento del bautismo. Qué maravilla que reconozcamos cómo hace parte de ser iglesia y pues al ser bautizados ya entramos como en una comunidad. Y que todos lo somos, además, que es algo que a veces, y nos pasa mucho en nuestra cotidianidad, digamos que no tenemos a veces claridad sobre algunas cosas y encontramos personas que aún hoy nos preguntan, ¿cómo así que laicos? ¿Qué es eso de laicos? Y qué rico que este espacio pues nos permita a todos entender que laicos somos todos los que hemos sido bautizados y que con ese compromiso que tenemos como hijos de Dios, pues también contribuimos a esa misión que realiza la iglesia desde nuestro testimonio, desde nuestro quehacer, desde esa respuesta que también damos a ese llamado que Dios ha puesto en nosotros, porque si bien todos somos laicos y estamos llamados a poner nuestro granito de arena en esta misión de la iglesia, pues también entiendo que hay diferentes, se podría decir como grupos de laicos que responden a ciertos llamados que el Señor ha hecho en su vida y hacen parte como de unos grupos que acompañan la vida de nuestra iglesia de una manera particular. Qué rico que hablemos también ahorita como de esas especificaciones o de esos grupos, puntualmente, Frank, que hay dentro de nuestra delegación y pues que están presentes en las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis. Sí, mira, la vocación principal del laicado es la santidad, que es la vocación primigenia de todo bautizado. Y desde la santidad y desde ese servicio de iglesia también hay ministerios que son instituidos y otros ministerios que son ordenados. En esta mesa de trabajo tenemos dos representantes del ministerio instituido, como lo es Juan Sebastián, que es diácono, y como lo es el padre Alexander, que es sacerdote. Y hay otros ministerios que son instituidos, que podemos ser muchos de nosotros. Entonces está el proclamador de la palabra de Dios, está el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, que es un ministerio más al servicio del altar, pero también hay otros ministerios, como lo es el ministerio del canto litúrgico, como lo es el ministerio de la acogida, como también el Papa Francisco rescató hace muchos años el caso particular del ministerio del catequista, que son ministerios instituidos y que a la luz del Concilio Vaticano II, en un documento que se llama la Ministeria Quaedam del Papa Pablo VI, permite que los laicos participemos de esos ministerios instituidos al servicio de la comunidad eclesial. Yo quería hacer referencia precisamente al Concilio Vaticano II porque entiendo, pues no me tocó, pero entiendo que nuestra iglesia, no, pues acá ninguno, la iglesia se sentía muy distinta, pues como el hecho de que pues se sitúe como un muro en la mitad, en la liturgia, que incluso pues he aprendido de mis amigos teólogos que por eso tenemos tantos rezos de piedad popular, porque eran, pues la Eucaristía era el momento en el que tocaba rezar lo que cada uno se supiera porque no se estaba entendiendo la liturgia. Entonces qué lindo como ese momento de la iglesia en el que todo cambia y en el que nos hacemos partícipes, y ser asamblea entonces implica como estar ahí, que sea una conversación y no como un tema unilateral. Con esto me parece súper interesante porque precisamente lo que decía ahorita Frank de pues esos ministerios ordenados y el instituido, que pues muy interesante saberlo, pues de parte del diácono Juan Sebastián ha vivido ambos como de una manera pues como transitoria, o sea, como que hubo un momento en el que pues era el instituido y pues ya luego como el ordenado. ¿De qué manera tú identificaste en eso como ese cambio? Y también porque tú lo vives en una familia que es una familia de laicos que son comprometidos, que te acompañan también en tu ministerio y tiene ahí como un matiz diferente. Sí, no, uno como diácono permanente ya recibe el orden y eso le da a uno como lo que decimos cuando uno recibe el orden es que imprime carácter en la persona y hace como la diferencia del laico, de que ya es un ministro, no es un ministro sino un ministerio, en donde él ya presta un servicio específico y aunque no tiene las mismas características, también tiene una función pues específica.
Y uno como diácono permanente en ese cambio que uno realiza es algo muy bonito y muy grande, ya que uno tiene su esposa, tiene sus hijos, y cómo uno ya empieza a vivir como ese ministerio dentro de ellos y ya con unas responsabilidades más grandes, ya que uno como diácono permanente, como ministro de la iglesia, como clérigo que ya es uno, porque ya uno es clérigo y hace parte por eso del clero, entonces sí le da a uno como esa matiz de que uno ya tiene unas responsabilidades donde tiene que prestar un servicio tanto en la iglesia, pero también en el trabajo y en el hogar de uno. Qué lindo es saber que desde todas nuestras realidades, pues hacemos parte de este llamado que tenemos todos a contribuir a esa misión que tiene la iglesia y pues que empezamos a responder también desde esa vocación muy especial que pone el Señor en nuestro corazón. Hablemos precisamente de cómo es la vida de nuestros laicos en nuestra arquidiócesis, qué laicos o digamos cuáles están dentro de nuestros grupos, cuántos más o menos participan de estas actividades, cómo se vive este acompañamiento desde la delegación. Bueno, laicos son todos los que no participan del sacramento del orden. Ahí entonces encontramos una gran diferencia. Por eso el Papa Francisco hablaba tanto de los laicos y de los clérigos, donde le pide al pueblo de Dios que no se clericalice, porque es importante siempre la apertura de los laicos en los distintos ministerios. La palabra ministerio significa servicio. Entonces, no podemos pensar que es un puesto importante dentro de la iglesia o un reconocimiento que se le hace a ciertas personas por sus virtudes, por sus valores, por su modo de vida, sino que es un servicio que está al servicio, un servicio que está para dignificar la vida comunitaria, para dignificar la iglesia. Por lo tanto, ministro, ministra, ministerio quiere decir servicio, servidor, que está para entregarse y darse a la comunidad. Entonces, en la Arquidiócesis de Medellín tenemos un laicado muy vivo, comprometido, muchas personas que sirven de distintos modos a la iglesia, a la comunidad, a través de cada comunidad parroquial. Y es muy bonito porque aparecen diversos carismas, como lo habla San Pablo. Los carismas son como las cualidades que tiene cada persona para entregarse a un servicio específico. Entonces tenemos unos ministerios litúrgicos, pero también hay otros ministerios dentro de la comunidad. Ya Fran ahora habló del ministerio del catequista, pero también está el ministerio de aquellos que se dedican a las obras de caridad, a las obras sociales. Dentro de la liturgia tenemos los ministros extraordinarios de la comunión, tenemos los ministros proclamadores de la palabra y tenemos los ministros del canto litúrgico. Todos ellos para dignificar las distintas celebraciones litúrgicas que tenemos en comunidad. Me parece muy lindo pensar que se convierten como en medios precisamente para que Dios haga su obra, lo hace a través del ministro ordenado, pues el sacerdote que claramente es quien preside nuestra Eucaristía, pero tan lindo además porque yo sé que nuestros oyentes si han ido a Eucaristías y se han acercado a las diferentes comunidades parroquiales, entienden que ahí, por ejemplo, hay una formación y que es muy lindo. Los ministros por ejemplo, de la palabra, leen en un tono especial, identifican qué están leyendo y se reúnen semanalmente precisamente para formarse en lo que significa proclamar la palabra. Vemos incluso en la Sagrada Escritura muchos momentos en los cuales se está leyendo pues los libros sagrados y hay un momento alrededor de eso que es pues como muy especial y creo que eso hace que pues nuestros ritos sigan teniendo la riqueza que tienen hoy porque nos hemos dado al trabajo de fortalecer y de formar pues a los laicos que cada vez llegan como a estos espacios también para ser ministro extraordinario de la comunión hay una formación importante y con eso pues quisiera como hacer zoom a
esa formación que desde la delegación se ofrece a los diferentes ministerios, porque creo que eso es lo que le da mucho el sentido a lo que hacemos y no es solamente yo quiero servir, yo sé que leo muy bien, entonces yo quiero proclamar la palabra o pues yo quisiera dar la comunión, sino que hay algo detrás. Sí, mira, la delegación tiene una formación muy integral en este trabajo con los laicos. Pudiéramos decirlo así, una formación permanente, porque cada semestre se tiene el curso de formación para nuevos ministros extraordinarios de la comunión, que son alrededor de 16 encuentros, y pudiera uno pensar que es mucho tiempo, pero no, yo creo que la formación que se da es formación de calidad, integral, pero más que participar académicamente de esos encuentros, es vivir y testimoniar la fe. Y eso es lo bello que uno encuentra en las personas que participan de esta formación, que van porque la fe los ha llevado hasta allá, porque también es una vocación a través de sus párrocos, porque también quieren tener un compromiso eclesial, como también los proclamadores de la palabra de Dios, a los que desde la delegación cada semestre visitamos una vicaría episcopal todos los lunes en la noche. Entonces es un trabajo también arduo y nos encontramos en cada noche alrededor de 200, 300 personas. Entonces no son encuentros pequeños, es una formación integral donde se trabaja un tema, se tiene un acercamiento a la palabra de Dios y lo más importante, donde hacemos comunidad eclesial. Y esa comunidad eclesial es el signo de la unidad que tenemos siempre como arquidiócesis. Ya los ministros del canto litúrgico tienen una formación de 9 encuentros en el primer semestre, y esa formación también está orientada para que no seamos solo administradores de un canto en unas exequias o en una Eucaristía porque se paga, no, más bien es tratar de redescubrir ese carisma del canto, pero también con un servicio en la parroquia de manera desinteresada, donde podamos verdaderamente formar parte activa de una celebración. Una celebración eucarística no es solo el sacerdote que preside, es toda una comunidad que celebra. Y en esa comunidad que celebra hay un proclamador de la palabra de Dios que vive su ministerio, hay un ministro extraordinario que acompaña al sacerdote en su ministerio, hay un ministro del canto que con su voz anima y permite que esa celebración verdaderamente sea una sola oración, una sola plegaria. Pienso en este momento en cada una de las personas que nos encontramos cuando vamos a la Eucaristía, pensar en esas personas que están allí proclamando la palabra, pensar en las personas que escuchamos, a veces no las vemos, pero a quienes escuchamos cantar durante la celebración. Y en este momento como que pienso en todo ese proceso que realizan también de formación para hacer de la mejor manera, digamos, esa tarea o esa misión que le ha sido encomendada. Y he tenido la posibilidad, la fortuna de conocer personas dentro de mi parroquia que han realizado la formación para ser ministros extraordinarios de la comunión, y lo traigo como a la mesa porque a nosotros nos encantan las historias en este programa. Las experiencias siempre nos permiten conectar mucho con la realidad y es muy bello cuando después de todo el proceso llegan como a ese momento final en el que les dan como su certificado de hicieron todo ese proceso de formación, y es el orgullo que se les ve a las personas que hacen toda esa formación, como saber que han pasado por todo un proceso que las hace y los hace mucho más conscientes de lo que están haciendo, y les da también como ese sello de responsabilidad de llevar al Señor a personas que posiblemente no tienen la posibilidad de estar dentro de las celebraciones litúrgicas, y es como ese sello que se impregna en las personas que comprometidas responden a ese llamado que el Señor les ha hecho, y que esta delegación además con tanto amor las acompaña y ha pensado en esos procesos de formación para quienes sienten que esa es su vocación y su llamado. Me parece muy lindo pensar que todos nosotros podríamos hacerlo y también sentir como ese llamado y esa responsabilidad y ese orgullo de pertenecer activamente
a uno de los ministerios de nuestra parroquia. Vale ahorita decía, por ejemplo, no basta con que yo diga leo muy bien o no basta con que yo diga canto muy lindo, pues también hay que hacer como un seguimiento, también hay que hacer un proceso y qué bueno que en este momento pues podamos contarles también un poco a las personas que nos escuchan cómo es ese proceso, cómo digo yo, quiero pertenecer al Ministerio de Música, pero quiero hacerlo bien, no solamente quiero ir a cantar cada 8 días, sino que de verdad quiero hacer el proceso que se debe hacer en formación. ¿Cuál es ese seguimiento o ese proceso que debe hacer una persona que en este momento diga, yo quiero ser o hacer parte de un ministerio? Bueno, cada ministerio tiene unas líneas de formación diferentes. Entonces hablamos de una formación inicial y luego hablamos de una formación permanente. La formación inicial es un proceso corto que se da para empezar ese servicio dentro de la comunidad y la formación permanente ya se prolonga durante toda la vida. La formación permanente termina cuando la persona muere, es decir, siempre estamos en un proceso continuo de formación. Para ser ministro extraordinario de la comunión, ¿qué se necesita? Pues en primer lugar, sentir ese llamado del Señor. Y ese llamado se da por distintos medios, por distintas circunstancias, por distintas personas, de acuerdo a la necesidad. Casi siempre el párroco llama a ciertas personas para que inicien ese proceso inicial de formación. Ese proceso dura, como ya lo dijo ahora Fran, un semestre, tiene varios encuentros, es todo un programa de discipulado y termina con un envío hecho por el señor arzobispo, por el cual se les entrega la delegación para ejercer este ministerio por un año. Por lo tanto, aquí hay que hacer una claridad. Este ministerio es delegado por el arzobispo, no es a perpetuidad, es un ministerio que debe renovarse. Entonces aquí ya entra el proceso de formación permanente. ¿Qué incluye esa formación permanente? Una renovación anual. Y en esa renovación anual, pues se tiene una instrucción sobre lo que debe vivir cada ministro extraordinario de la comunión con distintos temas de acuerdo al tiempo. Y también, pues ya en cada parroquia se forman los grupos o las pequeñas comunidades de ministros extraordinarios de la comunión, que se reúnen cada 15 días, cada mes, cada 2 meses, según como el párroco lo considere pertinente. Y también cada año hay un encuentro anual donde se congregan todos los ministros extraordinarios de la comunión, una jornada arquidiocesana, que por lo general se hace en el mes de septiembre. Por eso también este programa, porque ya estamos cerca de esa gran jornada de los ministros laicos al servicio de la liturgia, y este año será en el marco del gran jubileo. Entonces, atención, tenemos el jubileo para los ministros laicos al servicio de la liturgia el próximo 21 de septiembre. Padre, qué alegría saber que podemos reunirnos y que tantas ocasiones y excusas, pues en el buen sentido de la palabra, hemos tenido este año para encontrarnos como iglesia, para asistir a nuestra catedral metropolitana, para ver que somos una comunidad que peregrina y que en definitiva pues cree profundamente en la esperanza. Hay algo que hablábamos antes de entrar al aire y es un poco sobre el futuro de la iglesia. Planteando incluso que los laicos son el futuro de nuestra iglesia, pensando en que pues nuestros seminarios cada vez tienen de pronto menos formandos, bueno, y ha sido una realidad que hemos abrazado en los últimos años, pero sin duda alguna es una realidad que no solamente debemos observar, sino que debemos tomar acciones desde ya para eso. Y también hablando, nos dábamos cuenta que pues se plantea como un futuro para la Arquidiócesis de Medellín, porque tenemos una realidad hoy aún muy esperanzadora, pero hay muchos lugares del mundo en los cuales las cosas no se ven tan bien, en que, bueno, no es que se vean mal, solamente que son distintas, y ahí los laicos sí que tienen lugar, los diáconos permanentes ahí que sí tienen lugar, las religiosas, las comunidades que llegan a tantos rincones,
conversemos un poco sobre esto, ya partiendo incluso desde nuestra vida personal y cómo le servimos a la iglesia, como desde un laicado comprometido. Esta realidad que tenemos hoy, pues el diácono Juan Sebastián nos contaba incluso una experiencia de una religiosa con la cual conversó hace poco. Qué rico que nos cuentes sobre esas realidades, porque como lo decía Eni ahorita, las historias nos permiten conectarnos con la realidad que tenemos hoy y pues que hay muchos contextos que desconocemos porque aquí tenemos una riqueza grandiosa, pero ¿qué pasa en otros lugares? Sí, como usted lo decía, acá tenemos una riqueza muy grande y hay que valorarla mucho porque poder levantarnos con la Eucaristía y también acostarnos muchas veces, las Eucaristías que se celebran en la tarde, poder ir a la iglesia y confesarnos y encontrar sacerdotes que están prestando ese servicio es algo hermoso y muy grande para nosotros como paisas. Pero si hay otras realidades en otros lugares. Yo especialmente estuve en San José del Guaviare en un momento donde no había un sacerdote allá y me tocó ir a celebrar allá Semana Santa. Entonces, como uno es diácono permanente y uno no puede consagrar, el sacerdote le da a uno la reserva y uno se va hacia ese lugar de misión y ahí celebra todo lo más parecido a la Semana Santa. ¿Por qué parecido? Porque uno no puede hacer algunos actos litúrgicos que muchos ya saben cuáles son, pero sí tratar de que las personas se puedan acercar más a Dios. Y las personas son muy agradecidas y se sienten muy felices de eso, porque saben que hasta allá llega la iglesia, hasta allá, y fui como laico. Entonces, miren que un laico comprometido puede llegar hasta allá y llevarles el cuerpo del Señor, y aunque no se podía llevar la confesión, pero sí era una realidad específica. También la que comentábamos ahorita, que era de esta religiosa, que ella estaba en Guapi, un lugar también muy afectado por la violencia y que hay muy pocos sacerdotes. Ella le tocaba ser testigo de matrimonios, realizar exequias, también ayudar pues como a ese consuelo de las familias que perdían a un ser querido y bautizar. También le tocaba hacer todo ese servicio. ¿Por qué? Porque no había esos sacerdotes que pudieran llegar hasta esa zona. Entonces, es una realidad muy grande que se está viviendo en otros lugares y que los laicos en este momento, lectores, ministros de la comunión, del canto, pueden llegar hasta allá y pueden prestar ese servicio y llevar a Cristo, llevar el mensaje, llevar la palabra. Si asimismo antes, como lo decía el padre, hay una formación también. Y como para complementar un poquitico, es muy importante estar de la mano del párroco. Una persona no se puede levantar hoy y decir yo quiero ser ministro, yo quiero ser proclamador, yo quiero ser ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, como el cantante no puede decir yo me levanté, quiero cantar y no tiene voz. O sea, no es algo que se dé así como así. No, tiene que estar muy de la mano del párroco, que el párroco lo conozca, lo acompañe, que sepa que es una persona idónea, porque es que no es cualquier persona. Tiene que haber una entrega y tiene que haber una preparación antes para poder prestar ese servicio, porque recordemos que no se busca que vean la persona, sino que se busca es que vean a Cristo. Claro. Esto me parece súper importante porque recuerdo que el padre ahorita nos decía como el principal llamado o la principal misión del laico es la santidad. Y cuando pensamos en el papel de los laicos dentro de la iglesia, dentro de cada uno de estos ministerios, no podemos dejar de pensar en somos el ejemplo, comunicamos a Cristo con el ejemplo, mostramos nuestra fe con el ejemplo y estamos obviamente llamados a la santidad, todos, pero claro que hacemos como un zoom específico en nuestros laicos que están a cargo de estos ministerios, porque además también son muchas veces la cara de algunos de los momentos más importantes que vivimos, escuchar la palabra, compartir la Sagrada Comunión, la música que conecta también espiritualmente con Dios, son momentos muy importantes que están a cargo de personas, de laicos,
que tienen definitivamente que estar en sintonía con la iglesia, que tienen definitivamente que estar en sintonía con Cristo, que deben reflejarlo también además con la vida y que creo yo también es una de las razones por las cuales se hace todo un proceso de formación al que debemos acudir, al que debemos pertenecer. Es imposible pensarse en un laico que quiera pertenecer a un ministerio y diga, yo no voy a ir a la formación, o yo no quiero ir a la formación, o no estoy dispuesto, no tengo el tiempo, pues porque entonces no tendría sentido querer pertenecer a ese llamado que el Señor hace, pues porque para también responderle al Señor hay que tener un compromiso y una disposición de formación, y creo que es una de las razones por las cuales pues la delegación tiene un proceso ya tan estructurado y una formación también de tantos años para acompañar a las personas que quieren hacer parte de estos ministerios. Sí, como que en definitiva la arquidiócesis se ha preguntado mucho cómo formar a estos laicos. Si hacemos cuentas de cuántos laicos han hecho parte de los jubileos de este año, pues excede los 10.000 y más, incluso podríamos pensar en más, porque cada delegación congrega según los carismas que el padre nos hablaba ahora, y tan valioso reconocer que es una respuesta. Hoy tenemos un contexto social que también nos exige un poco, y con esto hacemos aquí como un abrebocas a lo que se nos avecina, y es ese gran encuentro que nos propicia el mes de octubre, del mes misionero. Y vamos encaminado precisamente a esto, y este jubileo creo que también se convertirá en una oportunidad para reunirnos en torno a qué vamos a hacer entonces como iglesia, como laicos, para seguirle apuntando pues, a una iglesia que necesita hacer esperanza. El tema de este mes misionero entonces será Cristianos en el Mundo, para hablar un poco sobre el compromiso sociopolítico del cristiano hoy, y para eso pues obviamente el laico aparece como un signo de esperanza, y desde diferentes maneras pues apunta a eso, y este encuentro que será pues en la Catedral Metropolitana buscará revisar entonces o hacernos consciente de la esperanza que estamos llamados hoy, pues que es un tema que también me parece muy valioso. ¿Cuántos ministros tenemos hoy en la delegación? Más allá de un número que nos aliente, porque no es tanto de cantidad, pero a uno sí le hace saber que es una iglesia viva cuando uno sabe que hay muchas personas que le están apuntando a esto y que le apuestan a lo que hablábamos ahorita, a formarse, a los esfuerzos que puede significar, a los sacrificios, pero que en definitiva ser laico y ser laico comprometido es una decisión de vida que se asume una vez, pero pues se decide todos los días. En un mundo dividido por luchas y discordias, la iglesia es signo de esperanza. Pero los laicos son testigos de esa esperanza, porque no se puede hablar pues de laicado sin esa permanencia activa de la vida eclesial. Y yo creo que en la delegación el trabajo que siempre se ha querido desde que inició hace 13 años aproximadamente a la cabeza del padre Alexander es siempre que fueran formaciones, digámoslo así, orientadas para la vida. Uno no se guarda, como dice San Pablo, estos carismas para sí. Uno los pone es al servicio de la comunidad. Por eso ser testigos de esperanza en medio de este entorno cotidiano en el laicado también es una invitación a tener una vida coherente, una caridad activa, a que a través de la palabra, a través de ese servicio del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión, o del canto, de los comités de acogida, o de los comités arciprestales de liturgia, se pueda llevar la esperanza en medio del servicio laical. Y eso también, a propósito, como ese trabajo de los laicos en nuestro tiempo, hace 60 años, el 25 de octubre del año 65, se promulgaba tal vez de los últimos documentos del Concilio Vaticano II, que llama Nostra Aetate, que es decir, nuestro tiempo, y es ver en este tiempo nosotros cómo podemos ser verdaderamente fermento en medio de la masa, en una masa dividida, en una masa llena de ideologías, en una masa tal vez donde no hay una opción por los pobres, o donde no hay un trabajo, digámoslo así, por los rechazados de la sociedad. ¿Cómo nosotros podemos ser ese fermento? Y la vida laical es fermento de esperanza,
es testimonio de ese amor de Dios en medio de tantas personas que oyen la palabra de Dios, en medio de tantos enfermos a los que los ministros llevan la comunión, y tal vez ese sea el único signo de esperanza de esa semana, de ese hermano enfermo o de ese hermano pobre o de ese hermano que carece de amor o de acogida en medio de sus hogares. Entonces, la confianza en Dios y dar razón de la esperanza es también ser testigos de la resurrección del Señor en este tiempo que tal vez parece muy oscuro. Valentina hablaba de cifras. Las cifras nos pueden alentar, pero no nos podemos contentar con unas cifras que manifiesten como cierto compromiso laical y que nos quedemos como ahí, ¿no? Siempre, siempre más, 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 más. Eso es lo que pide la experiencia del reino del Evangelio. Contamos en la arquidiócesis con cerca de 4.000 ministros extraordinarios de la comunión, pero fíjense que son muchas las parroquias, son muchas las celebraciones que tenemos. Contamos con muchos ministros proclamadores de la palabra. Yo creería que más de 6.000 ministros de la proclamadores de la palabra de Dios. Contamos con muchas personas que tienen esas facilidades o esos talentos para el canto y que acompañan las celebraciones. A ellos desde acá los invitamos. Todavía falta más compromiso para quienes ejercen este servicio, tienen estas cualidades del canto litúrgico. Tenemos en los procesos de formación más o menos unos 700 ministros del canto, pero que sean comprometidos, más o menos unos 300. O sea que a este ministerio todavía hay que como darle como más importancia, pero sobre todo que las personas que cantan se concienticen de los medios que la arquidiócesis les ofrece. Esto es fundamental. Bueno, ahí tenemos unas cifras que, como bien decía el padre, pues no deben ponernos como, digamos, de manifiesto que ya lo logramos, seguimos haciendo, y precisamente este espacio lo permite, seguimos haciendo esa invitación para todas las personas que nos escuchan, para que se comprometan también y tengan esa respuesta. Todos tenemos un llamado. A veces no nos queremos dar cuenta de ello, a veces nos cuesta mucho responder a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Pues qué rico que empecemos a comprometernos y también a responderle al Señor de una manera activa a través de los ministerios, y que nos comprometamos obviamente con estos procesos de formación. Nos contaban ahorita que durante el mes de septiembre pues viviremos unos momentos especiales con los laicos de nuestra arquidiócesis. Qué rico que volvamos entonces a mencionar esos momentos que tendremos con ellos, también para reconocer de alguna manera pues ese trabajo que hacen al servicio de nuestra iglesia. Sí, ahorita como el padre lo decía, tenemos un momento muy fuerte, muy alegre, un momento de esperanza para todos nosotros aquí en la Arquidiócesis de Medellín, que es el jubileo de los ministros laicos al servicio de la liturgia, que se va a realizar el 21 de septiembre en la catedral, en la metropolitana. Ese día va a celebrar el señor arzobispo, Monseñor Ricardo, donde es un momento de gracia, donde todos nos vamos a encontrar y vamos a empezar a compartir con él ese momento. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé ese perdón, ese momento de reconciliación y podernos acercarnos más a Él. Sí, el domingo, reitero la fecha, domingo 21 de septiembre al mediodía, ojalá puntuales todos los ministros proclamadores de la palabra de Dios, los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, los ministros del canto, cada uno con sus distintivos, para sentir la unidad de la Iglesia a través de este jubileo de la esperanza, pero también a vivir la unidad eclesial en la Iglesia particular. Como el padre Alexander decía ahorita, lo que hace al ministro, valga la redundancia del término, es el envío del pastor. Y es el momento propicio para encontrarnos en torno a él, para que como guía de esta iglesia particular nosotros podamos dar testimonio de la unidad para
mantener esa unidad del espíritu con el vínculo de la paz, como dice San Pablo, pero también para sentir que este jubileo es una gracia para todos los que prestamos un servicio en la liturgia en las diversas comunidades parroquiales. Bueno, yo vuelvo y reitero, el 21 de septiembre, domingo, 12 del mediodía, organícense en sus parroquias, que el coordinador de los ministros extraordinarios de la comunión los motive a todos, que contraten una bucetica, que se junten todos a una hora específica, que esa bucetica los traiga hasta la catedral y luego a la salida vuelve y los recoge y los lleven allá a la parroquia, lo mismo los proclamadores. En fin, si quieren invitar también a familiares, a otras personas de la parroquia, para que nos congreguemos, que sea de verdad un momento de gracia, un momento de jubileo. Fíjense que el jubileo es cada 25 años, pues uno pensar, bueno, a lo mejor sea el último jubileo que yo viva, que sea un momento de gracia, que sea un momento de bendición, que sea un momento para recibir la fuerza de Dios a través de este regalo maravilloso que es la indulgencia plenaria. Entonces yo los invito para que no nos perdamos el jubileo de los ministros laicos al servicio de la liturgia. Ahí tenemos pues una invitación demasiado concreta. De verdad que esperamos ver esa catedral llena de laicos comprometidos, que seamos un signo. Yo creo que las personas que habitan y están constantemente en la catedral metropolitana cerca del Parque Bolívar, pues este año se han llevado sorpresas de pues eventos con muchas personas que nos han dicho la iglesia está viva y nuestra catedral, que es hogar, que nos acoge, que se encuentra en el centro de la ciudad, pues en definitiva hoy es casa para llegar a muchos corazones y recordarnos que estamos llamados a ser esperanza, y en esta ocasión desde el laicado, ese laicado comprometido que al servicio de la liturgia pues constantemente se pone como un testigo y un testimonio de esperanza. A ustedes infinitas gracias por acompañarnos. Qué rico poder compartir sobre qué es esto de ser laicos, a qué nos está invitando hoy la iglesia, cómo ser esperanza es un desafío que asumimos todos los días, pero que requiere formación, requiere compromiso. No sé si tengamos algo más que decirle a nuestros oyentes, invitar también a los jóvenes a que seamos ministros pues al servicio de la liturgia. Eso no es algo que se le deja a la abuelita o a las personas que ya están pensionadas o que tienen más tiempo. No, cualquier ministerio en la iglesia yo creo que lo podemos ejecutar con mucho amor, y que pues es lindo que podamos descubrir que en estos ministerios pues también hay un lugar para la juventud. Sí, mira, nosotros dentro de estos programas de formación continua que tenemos, nos sorprende ver jóvenes haciendo el curso de ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y esto porque los párrocos ven la necesidad pastoral. Ya muchos de estos ministros, pues si los enfermitos viven en un tercer o cuarto piso, con dificultad prestan ese servicio. Pero ha sido novedoso encontrar jóvenes dispuestos, comprometidos con esa apertura eclesial para prestar ese ministerio en las diversas parroquias. Y eso también hace parte de la acción del Espíritu, que permite y suscita que en muchas comunidades también esa presencia activa de los jóvenes renueve cada uno de los procesos pastorales. Jóvenes y adultos son un buen binomio para hacer luz, sal y levadura en medio de un mundo. También reiterarles esa invitación, que si alguien por medio de este medio se sintió llamado, acercarse al párroco y manifestarle como esas ganas de conocer un poco más sobre estos ministerios. Recordemos que esto es una alegría o una riqueza muy grande de la iglesia, y hay que aprovecharla, porque después del Concilio Vaticano II nos dimos cuenta que Cristo se quiere acercar más a nosotros, que no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Entonces les reitero esa invitación para que se acerquen a su parroquia, al párroco, y le manifiesten esas ganas que tienen. Entonces el 21 de septiembre a mediodía nos encontramos en la catedral. Ya ustedes se van organizando. Cualquier inquietud pueden comunicarse con nosotros acá a la Curia Arquidiocesana,
que con gusto les atenderemos. A ustedes muchas gracias por este espacio, por disponer también de su tiempo para nuestros oyentes y para contarles un poco acerca del papel de nuestros laicos dentro de la iglesia. A nuestros oyentes también gracias por escucharnos. Saben entonces que si se perdieron algún espacio de este programa lo pueden volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, y también está ya nuestro canal de Spotify. Qué rico que se pasen por allí, que escuchen los otros programas que ya hemos compartido a través de ese medio, que obviamente lo hemos hecho con todo el amor y que trae mucha riqueza para todos ustedes. Para finalizar este programa los queremos dejar con el editorial de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, que nos regala cada semana y nos orienta también a saber cómo él, con sus palabras de pastor, pues va conduciendo esta iglesia particular de Medellín. Recuerden que este programa fue realizado por la Delegación Arzobispal para las Comunicaciones, desde la mesa Eni Ramírez, Valentina Vélez quien les habla y Eric Torres desde el máster. Bendiciones para todos. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: Sugerencias para la celebración de la confirmación. Hace algunos días escribía en este boletín sobre el sacramento de la confirmación, destacando su puesto y su importancia en el itinerario de la vida cristiana y recordando también la significación que tiene para una parroquia, que algunos de sus miembros reciban el don del Espíritu Santo. Hoy quisiera sugerir algunas recomendaciones prácticas, particularmente para la celebración con los jóvenes. Si queremos vivir plenamente, recibir las gracias y aprovechar las posibilidades pastorales que tiene este paso de la iniciación cristiana. Ante todo, es necesario reconocer todo lo bueno que hemos logrado y valorar los esfuerzos que se hacen en la mayoría de las parroquias para cuidar tanto la preparación como la celebración de este sacramento. Sin embargo, la posibilidad de avanzar más todavía y, particularmente, la necesidad de mejorar ciertos aspectos en algunas parroquias nos invitan a continuar revisando y consolidando la realización de la catequesis, la celebración litúrgica y el seguimiento pastoral de los confirmados. Es fundamental estar atentos, en primer lugar, a que los jóvenes no se queden sin confirmar. El número de confirmados ha ido bajando en varias parroquias, a través especialmente de la pastoral juvenil, educativa y familiar. Se debe acompañar a los adolescentes y a los jóvenes también para invitarlos y motivarlos a recibir este sacramento. Por otra parte, el ideal es lograr que reciban la preparación y celebren el sacramento en su propia parroquia. Más que los colegios, la parroquia es el ambiente eclesial y comunitario para este sacramento y para todo el proceso de la vida cristiana. Igualmente es importante prepararlos con una verdadera y bien realizada catequesis. No basta ofrecer algunas informaciones sobre el sacramento. Es una ocasión propicia para anunciarles el querigma e introducirlos en un proceso serio de conocimiento y seguimiento de Cristo. Esto implica formar catequistas competentes, buscar lugares adecuados, hacer buen uso de todos los recursos catequéticos, organizarlos catequizando según edades o niveles de preparación a fin de alcanzar el mejor aprovechamiento. Esta catequesis, además de los elementos y signos propios, debe incluir momentos de celebración de la palabra, de adoración ante el Santísimo Sacramento, de fraternidad, de compromiso apostólico. Asimismo, deberán crearse espacios para algunos encuentros con el párroco y para recibir el sacramento de la penitencia. Esta preparación conlleva también catequesis para los padres y padrinos. Así, reviviendo ellos su iniciación cristiana, podrán acompañar y ayudar mejor a sus hijos en este momento de crecimiento espiritual. En las parroquias donde se hace esto, los frutos son abundantes. De otra parte, es preciso poner el mayor empeño en que la celebración litúrgica del sacramento sea bella y participada por todos. A esto puede ayudar mucho que el párroco conozca bien el ritual y asuma la coordinación de todo, comenzando por saludar y presentar a la comunidad
Al inicio, el ministro que preside la celebración, que se conduzca un justo ritmo sin prisas, pero evitando alargar algunos momentos, como el encendido de los cirios de los confirmandos, la procesión de ofrendas o la distribución de la comunión. Que las lecturas las hagan los proclamadores ya formados y no los nerviosos confirmandos. Que la asamblea pueda participar en el canto, que los comentarios sean breves y oportunos. Ayuda también al esplendor de la liturgia seguir los textos como están en el ritual, tener suficientes ministros, pues el solo sacristán no logra llevar el misal, el micrófono, el incensario, el lavabo y la mitra. Disponer todo bien, sin floreros al pie del altar que impidan la circulación. Orientar a los jóvenes y a las jóvenes que se confirman para que se vistan decorosamente. Elaborar las escarapelas con un tipo proporcionado de letra que permita leer el nombre del confirmado. Disponer de una crismera que facilite la unción. Procurar no integrar confirmaciones y primeras comuniones. Lo más importante es que esta celebración sea la parroquia como una experiencia de Pentecostés. Que los padres de familia bien motivados y los padrinos bien escogidos y formados se vinculen más a la comunidad y asuman con eficacia su misión. Que los confirmados sean acogidos como un don especial de Dios, continúen integrados a los procesos de evangelización y participen en las actividades apostólicas de la parroquia. En realidad, el sacramento de la confirmación es hoy una ocasión privilegiada para evangelizar y vincular a la Iglesia las nuevas generaciones. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín.